Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Francisco Gil, Fernando Camacho, Juan Juárez, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de ganadores del quinto premio Lo Mejor de Nos. Hace pocos programas pudimos conversar con Lenin Rojas y Héctor Torres, organizadores del premio Lo Mejor de Nos junto a Banesco. Nos encontramos con una grata reflexión sobre el lugar de las historias en la vida de las personas. Cómo historias personales, propias, pueden transmitir e inspirar a otros. Acompañarlos en situaciones límites, mucho más en el contexto sociopolítico y económico en el que nos encontramos. También la importancia de ser voz para otros que no pueden contarse. La relatoría que construye memoria y testimonio. Hoy conversaremos con los dos ganadores del premio de este año, sus motivaciones, alegrías y proyectos. Nos acompañará además el profesor Carlos Sandoval, quien fue uno de los jurados del concurso. Sobre este concurso, sus ganadores y experiencias hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, para mí fue un placer recibir a Lenin y a Héctor, que son unos entusiastas, además de este proyecto del que, por supuesto, son también pieza clave, como es La Vida de Nos y el premio Lo Mejor de Nos. En ese momento se acababa de dar el veredicto, estaba todo como muy, muy a flor de piel y muchas emociones. Ahora ya los textos están publicados y disponibles en la web de La Vida de Nos, así como nos anunciaron ese día Héctor y Leini en una página nueva, un nuevo sitio web que es Premio Lo Mejor de Nos. Digamos que este es un proyecto que sigue y sigue creciendo y que cada vez uno siente más consolidado. Pero siempre es un reto leer las historias de la vida de Nos, por lo menos para mí. Es un reto desde el punto de vista emocional, sobre todo, porque, bueno, como lo hemos dicho en otros momentos, cuando hablamos además sobre lo que era la vida de Nos y en esta, hay procesos muy duros que se expresan ahí. Sin embargo, a pesar del dolor, se abre la puerta a la esperanza, a la resiliencia, a la capacidad de enfrentar, no de manera edulcorada, pero sí, digamos que con mucha fuerza vital, las situaciones que la vida va presentando. Y más en este contexto que nos ha tocado vivir a los venezolanos que seguimos en Venezuela y también a los venezolanos que se han ido del país. Además de los dos ganadores con quien vamos a conversar hoy, que son textos muy diferentes, ya ellos nos irán contando, hay unos finalistas extraordinarios, unos textos muy buenos, también muy,
muy intimistas, muy personales, que bueno, que creo que arman un cuadro de honor digno de todo aplauso, que realmente dan cuenta de un país desde la voz individual, pero también como estábamos hablando, esa bellísima posibilidad que por ejemplo se ve en el caso del texto de Joshua, de darle voz a otro, de contar a otros. No todo el mundo tiene la capacidad, las facilidades, las destrezas de la escritura. Sabemos que es un proceso complejo. Puedes sentir muchas veces la necesidad, pero probablemente no logres articularlo o no te lo plantees, estés atrapado en la situación, pero no sabes cómo transformarla en palabras. Poder hacerlo por otro también es en buena medida un privilegio. Y creo que la vida de Nos, en sus 5 años de premio, en sus años de existencia, está construyendo una memoria histórica muy importante para nosotros como país, que ahorita está muy fresca, pero que estoy segura que será de consulta obligada para las próximas generaciones. Bueno, yo he seguido cada premio desde hace 5 años, lo que es la experiencia de permitir que otro pueda escribir una historia de valía, una historia que muestre algo que pueda conmovernos. Y definitivamente no es fácil poder escribir historias así. Tiene que ver con una disposición interior, una preparación, me atrevería a decir espiritual, para poder contar este tipo de historias con las que generalmente estás vinculado. O te ocurrió a ti o le ocurrió a alguien muy cercano a ti. Y encontrar esa distancia, esa separación emocional para poder narrar sin desmoronarte, no es nada fácil. Es parte de la valentía, no solamente de atreverse a contar la historia, sino atreverse a prepararse para poderla contar y además apoyarte en un jurado que puede valorar esto y además unos textos que luego pueden contar con una edición mucho más completa, mucho más apropiada. Si hay algo en lo que se ha concentrado en trabajar la vida de Nos, tiene que ver con la edición. Uh-huh. Ayudarte a editar tu propia historia, tu propia vida, o esa historia que escribiste sobre otro o sobre una situación determinada. Y eso va marcando un estilo, va marcando una escuela, con sus aciertos o desaciertos, pero va marcando una huella. Y le ha podido dar espacio a centenares, me atrevo ya a decir, pero por lo menos decenas y decenas de historias, que, como tú bien dices, en el andar de los años va a ser un espacio en donde poder indagar para saber qué fue de un país y de la vida íntima de un grupo de individuos en un país en un tiempo determinado. Entonces, tanto la historia la de Joshua como la de Antonio, tiene esa particularidad, el de tratar de contar una historia o historias que a veces tienen tonos trágicos o simplemente son trágicas en muchos aspectos y que puedan tener un resultado de posibilidad, de esperanza, de hay otro día después. Yo creo que eso brinda valor y es una manera de acompañar lo que todos vivimos en nuestro país, contado por otros, con similitudes que podemos sentir como experiencias de vida. Hay que tener los zapatos muy bien puestos para además ser jurado de concursos como estos, no solamente en términos de preparación profesional, sino saber calibrar muy bien lo que estas historias quieren decir y pueden llegar a decir. Yo creo que ahí el lugar de Carlos Sandoval, así como el resto de los jurados, tuvo una tarea
alta y en muchos aspectos no dudo que difícil, ¿no? Lo cierto es que es un concurso que a mí me agrada mucho, que le deseo muchos años y no puedo dejar de aprovechar de agradecer además el apoyo que Banesco le ha brindado a la hora de acompañar y de levantar y de testimoniar la memoria de un país que cada día se desvanece más. Y en la biblioteca digital Banesco, por ejemplo, puedes encontrar una cantidad de textos importantes en donde poder leernos en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuentan estos protagonistas de estos escritores sobre estas historias. ¿Con quién conversamos? Con Joshua de Freitas, Antonio Brito y Carlos Sandoval. Joshua de Freitas Hernández nació el 6 de abril de 1998 en Caracas. Desde los 6 años empezó una de sus 2 profesiones, la música. Durante su adolescencia se enfocó en el estudio del violín, pero siempre tuvo claro que quería estudiar otra carrera en simultáneo. Entró en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela en 2017 y aún sigue estudiando allí. En su paso por la central es que conoce a fondo el quehacer del periodismo escrito y empieza a leer crónicas y reportajes con ojos más analíticos. En 2020, justo cuando empezó la cuarentena en Venezuela, tuvo su primer ciclo formativo en periodismo narrativo con La Vida de Nos y su proyecto Semillero de Narradores. Desde allí ha escrito y colaborado con varios medios como La Vida de Nos, El Bus TV, 58 y Runrunes. Antonio Brito es estudiante de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, becario de la Asociación Venezolana Americana de Amistad y fundador y director de Pro Supervivientes, aprendiz, activista, voluntario, viviendo con pasión y propósito. Carlos Sandoval nació en Caracas, Venezuela, el 2 de enero de 1964. Es docente del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido profesor invitado en la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, la Universidad de Salamanca, España, y la Universidad de Nápoles, Italia. Compilador del cuento fantástico venezolano en el siglo XIX, Monte Ávila, y De qué va el cuento, antología del relato venezolano 2000-2012, publicado por Alfaguara. Autor de la variedad El Caos, Monte Ávila, y El Círculo de Lovecraft, Lugar Común. Coordinador junto con Beatriz González Estefan de Fijar la Patria, Eduardo Blanco y El Imaginario Nacional, publicado por Vida & Co. Ha sido merecedor del Premio Municipal de Investigación Literaria, el concurso de crónica de la revista Clímax y el Premio Bienal Julián Padrón en novela breve. Hola Joshua, Antonio, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. ¿Cómo están, queridos muchachos? Bienvenidos. Hola Ricardo, hola Sashenka, aquí bien, espero que ustedes también y también Antonio. Hola, ¿qué tal? Por aquí Antonio, muchas gracias por la invitación, espero que también se encuentren muy bien. Encantados de tenerlos aquí para conversar sobre la 5ª edición del premio Lo Mejor de Nos, del cual además ustedes pues son los flamantes ganadores. Sí. Yo les voy a hacer una pregunta y después Ricardo les hará otra y bueno, así vamos estableciendo un diálogo chévere. ¿Ok? Finísimo. Yo les pregunto entonces, puede comenzar Joshua, ¿de dónde nace tu necesidad de contar? Wow, por lo menos en mi experiencia, en mi corta experiencia con el periodismo, la necesidad de contar viene de 2 partes. Un interés propio sobre el tema para que sea público y el interés de la persona que te está confiando su historia para que ese relato sea contado lo más verídicamente posible y con una sensibilidad que por lo menos atrape a los lectores y para comprender lo que está pasando más allá de la denuncia o de lo que sería
el sentimentalismo, Mm. sino tratar de narrar las cosas como lo experimentó la persona que lo vivió de la forma más fidedigna. Ok, ok. Ok. Antonio. Wow, bueno, en mi caso, la necesidad de contar esta historia, digamos que el origen se encuentra en todo un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal propio, Ujú. porque el protagonista de la historia con la que participé en el concurso soy yo. Ajá. Y bueno, la necesidad de contarla creo que se encuentra en sí, en que, bueno, producto de esa experiencia que viví con el cáncer, yo soy superviviente de cáncer, Ujú. y lo que derivó en eso, en crear una iniciativa que está dirigida a empoderar a supervivientes de cáncer, la necesidad de contar se encuentra en, de alguna manera, inspirar y también instar a la empoderación de las personas que han sobrevivido a esta enfermedad. Oye, genial, genial. Ahora, ¿qué los llevó a participar en este concurso? Es decir, ¿por qué particularmente este? ¿Por qué no otro? ¿Habían participado con anterioridad en Lo Mejor de Nos? Cuéntenos un poco esa experiencia. Antonio. Wow, en mi caso fue la primera vez que me animé a participar en un concurso de este tipo. Digamos que desde hace tiempo yo escribía, generalmente para mis redes sociales, tipo contando mis experiencias en la universidad, en mi día a día. Y bueno, mis amigos y mis familiares siempre me han comentado que escribía muy bien, pero nunca antes me había animado a participar en un concurso de este tipo. Sí había visto convocatorias y me las enviaban, pero generalmente no participaba por falta de tiempo o falta de planificación en sí. Y bueno, me animé a participar en esta porque, bueno, al leer las bases también pensé en que no tenía que crear en sí una historia de cero. La historia con la que podía participar era sobre mí y bueno, digamos que al punto en el que leo las bases del concurso ya mi proceso de autoconocimiento estaba un poco avanzado y bueno, fue como armar un rompecabezas de fragmentos de mi historia que ya había contado en alguna actividad, en alguna charla, en alguna conferencia, y así surgió el texto con el que terminé participando en este concurso. Cuando me dieron la noticia fue impactante porque no me esperaba que la primera vez en la que participara resultara ganador. Wow, wow. Es para sorprenderse, pero Claro, qué bueno. buenísimo. ¿Y tú, Joshua? Al igual que Antonio, también es primera vez que participo en un concurso de este estilo. Si bien ya yo he estado con La Vida de Nos anteriormente haciendo algunas publicaciones, eh, traté de participar por dos razones y una de ellas es bastante personal, Ujú. que es tratar de crear una historia desde cero sin la necesidad del acompañamiento editorial del equipo de La Vida de Nos, Ok. porque ellos para mí han sido como una clase de guía Ujú. con las anteriores publicaciones que he hecho y en la mayoría de los procesos editoriales ellos me decían que, bueno, tú eres muy bueno escribiendo, narrando, pero a veces, cosa que no es mala, pero para estos formatos es necesario que te enfoques nada más en la experiencia de la persona, no tanto en el contexto. Ok. Si bien es importante, aquí el corazón de las historias es la experiencia de la persona. Ok. Y bueno, traté de hacerme un reto y participar escribiendo una historia que considero yo necesita demasiado contexto para que tenga sentido. Sí, es verdad. Ok, bueno, claro, tú vienes del semillero de narradores, ¿no? De la vida de Nos. Participaste, pues, digamos, ¿cómo sería? Como estudiante, como tallerista de esa experiencia. Ahora Sí, les pregunto, bueno, a ambos, ahorita sigo contigo, Joshua, y después retomo con Antonio. Además, son dos historias ganadoras muy diferentes, dos maneras de contar y además dos maneras de aproximarse a la historia distintas, porque bueno, Joshua, tú hablas, digamos, de una historia que no es tuya, mientras Antonio se narra de una u otra forma a sí mismo en su experiencia, ¿no? ¿Por qué? Voy con Joshua para seguir. ¿Por qué Vicente y la resistencia de la ramalina victoriana? ok. En primer lugar, lo que más me llamó la atención fue la singularidad
de el personaje en sí. Estamos hablando de un liquenólogo o de un biólogo experto en hongos liquenizados en un país donde sus estudiantes apenas se gradúan, se van y nada más quedan 2 personas, contando a Vicente, y además él es el único que hace trabajo de campo en este momento. Es decir, él es el único garante de sistematizar el conocimiento que hay de la biodiversidad de los hongos y los líquenes en Venezuela. Increíble. Y en estos momentos, a nivel internacional, esos organismos son muy importantes para describir qué tan afectado está un bosque o qué tan caliente está una zona por el cambio climático. Entonces, como una, voy a decir, partida doble de lo que podemos hacer y lo que nos falta por hacer. En el sentido de que tenemos poca gente, sí, se puede mejorar, pero tenemos que hacerlo pronto. Por eso escogí esa historia, más allá de que hay una relación simbólica que yo vi entre los líquenes, que tienen una resistencia muy grande a cualquier ambiente, excepto cuando les cortan los árboles donde viven, y la resistencia del biólogo para que las especies que él conserva y estudia no desaparezcan y dejarlos para las futuras generaciones que estudien esto. Bueno, yo quedé fascinada porque además tampoco sabía mucho, por no decir nada, de esta experiencia. Vamos a hacer un corte en este momento y al retomar, pues ya Antonio también nos hablará de su historia. ¿Vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ganadores del 5º premio Lo Mejor de Nos? con quién conversamos? Con Joshua de Freitas, Antonio Brito y Carlos Sandoval. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bien, Antonio, Joshua, continuamos conversando aquí en Alfabeto del Mundo. Estamos con los ganadores del 5º premio Lo Mejor de Nos, con Antonio y Joshua. Hemos venido repasando de qué se trata participar en el concurso y de qué se tratan sus textos. Antonio, en el tuyo, todas esas subidas y bajadas en el camino, ¿a qué te refieres a la hora de poner como título de tu texto eso? Cuéntanos un poco de él. Vale, este título representa esos sube y bajas en los que te pone la vida. Más allá de ser un simple título, representa un capítulo de mi vida que aún me sigue dejando muchas enseñanzas. A mí me diagnosticaron en diciembre del 2015 un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, y qué bueno que en ese entonces me impactó, por supuesto, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y creo que para mí esto fue lo más inesperado y lo más difícil de digerir. Yo recibí casi un año de tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y bueno, el 21 de noviembre del 2016 me declararon en remisión de esta enfermedad. Creo que esta es una manera muy resumida de narrar a través de esta historia mi experiencia con el cáncer, cómo lo viví desde un principio, con el diagnóstico, durante el tratamiento y mi proceso de reinserción a la vida después de la enfermedad, el cual fue un tanto complicado y también muy necesario para mi presente y para lo que vendría después. Este proceso de reinserción yo lo viví compensando en que, bueno, después de haber terminado el tratamiento, yo tenía que retomar de manera inmediata mi vida, tenía que continuar con la universidad, tenía que hacer que todo fuera igual como antes, y eso quería hacerlo muy rápido, como que si me estuvieran presionando, o como que si se me fuera a acabar el tiempo o estaba en una competencia. Y bueno, yo el año siguiente, después de que me declaré en remisión, intento retomar mi vida, inicio la universidad. Yo era de Guárico y me vine a vivir a Caracas a estudiar en la UCB, y hubo
creo que el haberme expuesto a una rutina tan exigente, tan rápido, aún con efectos secundarios del tratamiento que acababa de terminar y también con ciertas inseguridades, creo que a mí me terminó pasando factura. Creo que bueno, un estado de estrés emocional al que me vi sometido esos primeros meses del 2017 cuando intentaba continuar con mi vida, terminó en un estado de estrés físico también. Bueno, me terminaron ingresando a quirófano por una supuesta apendicitis que terminó siendo una peritonitis y bueno, ahí tendría como un parón en seco a mis planes para continuar con mi vida y tuve como un año sabático para recuperarme físicamente y psicológicamente de la experiencia con el cáncer que aún no terminaba de superar. Claro. Ahora, esta experiencia infructuosa, podría decirse que no fue algo aislado, como yo pensaba en un principio, no era algo solamente mío, sino que luego descubro que esas dificultades que tuve para retomar mi vida después del cáncer eran muy frecuentes, que suele presentarse muchos supervivientes y bueno, más adelante con esta experiencia surge la inspiración para crear un proyecto enfocado en facilitar la reinserción a la sociedad de los supervivientes de cáncer y que bueno, creo que este es uno de los puntos finales en la historia con el cual se busca hacer ver que, bueno, más allá de lo que nos pasa, es importante hacer algo con eso y, bueno, en este caso creo que Pro Supervivientes es el resultado de toda esa experiencia que tuve durante y después del cáncer, de la cual me siento muy orgulloso y muy honrado y creo que también es algo que se honra en este premio con la vida de Nos. Así es. Magnífico, Antonio. ¿Te gustaría leernos un poco de tu texto? Sí, claro, con gusto. Adelante. Desde el punto de vista físico, sobrellevé muy bien la quimioterapia, resistí bien la radiación desde mi cuello hasta mi pelvis, pero desde el punto de vista psicológico fue un tanto más complicado. En enero del 2016, después de terminar el primer ciclo de quimio, se me empezó a caer el cabello, por lo que decidimos que lo mejor era cortarlo antes que dejarlo regado por ahí. Entonces fuimos a la barbería, esperamos mi turno y cuando estaba en el asiento, listo para despojarme de mi cabello, la barbera me hizo una pregunta. ¿Por qué el acero? Le conté con emoción que me estaban haciendo quimio y que se me estaba cayendo el cabello, a lo que ella no respondió nada, aunque su expresión para mí dijo mucho. Fue la primera vez que me pregunté si era tan malo tener cáncer. Muy bien, Muy gracias, Antonio. Joshua, ¿puedes leer también un fragmento de tu texto? Claro, cómo no, ustedes dan la marca. Cuando quieras. El frío de julio del 2021 se pensaba a sentir en el Parque Nacional Sierra Nevada. El biólogo Vicente Marcano caminaba con prisa entre varios árboles talados, buscando con la mirada los copeyes que hasta hacía poco decoraban este páramo. Estaban tratando de encontrar líquenes entre las ramas de esos árboles. Los líquenes son organismos en los cuales conviven en un mismo espacio hongos y algas para sobrevivir. Casi todos parecen una mancha o un pequeño arbusto y están pegados a la corteza de los árboles o a la superficie de las rocas. Donde exista humedad y un aire limpio, puede haber un líquen. Vicente, un hombre de ciencia, investigador y profesor, buscaba un líquen en particular, uno que se encontraba en los árboles de copey, uno con el que, apenas meses antes, había hecho un gran descubrimiento. Una neblina densa cubría la montaña y uno que otro árbol interrumpía la vista. A 4 metros del bosque había una carretera. A lo lejos, podía ver a campesinos que pasaban con sus caballos. Algunas personas entraban y salían del bosque con ramas y troncos. Parecía que lo único que quedaba ahí era eso, troncos recortados. Alrededor de una quebrada había musgos, rocas y el aserrín que el agua todavía no se había llevado. Buena parte del bosque había sido destruido. Ya no había pájaros sobrevolando. Y el agua del riachuelo era lo único que se escuchaba.
Vicente había recorrido unos kilómetros y no conseguía un árbol de copey, mucho menos los líquenes que buscaba. Nada que tuviera madera estaba a la vista, aparte de los tocones, eso que queda de un árbol cuando lo talan, la base del tronco con las raíces, eso que no pudo ser cortado y que quedó allí, inservible, como muerto. Sintió que el bosque se había convertido en un cementerio. Regresó. Ajá, sí, sigue, es que me quedé con la pausa así como que se había terminado. Sigue tranquilo, disculpa. No hay problema. Regresó con Laura Castillo, su esposa, quien lo esperaba a la entrada. Ella también estaba buscando sin éxitos árboles de copey y los líquenes que podían estar en ellos. ¿Viste alguno?, le preguntó Vicente. Nada, todo está cortado. En el camino, intentaron hablar con el guardaparques de turno para saber cuándo habían cercenado los árboles. Quizás vinieron a talar en la noche, dijo el militar sin levantarse de su puesto. Esas cosas pasan. El daño ya estaba hecho. El Parque Nacional Sierra Nevada, un ecosistema que debía ser protegido, había sido vulnerado. Con paciencia, quizás se podía restaurar. Vicente lo sabía. Vicente es un biólogo especializado en organismos extremófilos. Estudia aquellos animales, bacterias, hongos y otros seres vivos que existen sin problemas en lugares tan feroces como los volcanes, los pozos de alquitrán, debajo del hielo o sobreviven varios días en el espacio exterior y a la radiación solar directa. Los líquenes pueden resistir a todos esos ambientes y Vicente se dedica principalmente a estudiarlos. En Venezuela, solo quedan 2 personas que clasifican y estudian los líquenes, y Vicente es uno de ellos, el único, además, que hace investigación de campo. Desde 1989 da clases en el posgrado de liquenología. Uy, disculpen, ¿puedo repetir eso? Sí, claro. Ok. Desde 1989 da clases en el posgrado de liquenología, pero desde hace 4 años no ha tenido a ningún estudiante en su laboratorio. Quienes podrían estar interesados suelen irse del país apenas terminan su pregrado. Aquel día, caminó 45 minutos desde el Parque Nacional hasta su casa, en la ciudad de Mérida. En su hogar, Vicente y Laura mantienen una estación biológica. Allí, cuentan con los equipos necesarios para hacer sus experimentos, así como un herbario en el que guardan muestras de especies vegetales de sus expediciones. Para sus alumnos de la Universidad de los Andes, esa casa es un aula de clase más. Apenas llegó a su laboratorio, Vicente empezó a buscar las muestras de corteza que había guardado. Entre estantes y los sobres de Manila que tenía en el herbario, trataba de encontrar lo que buscaba en el bosque, en lo que quedaba de él, y no había hallado. «Querido, ¿qué líquenes estás buscando?», le preguntó Laura, viendo las muestras organizadas en la mesa del laboratorio. «A ver si yo te ayudo». «Las ramalinas victorianas», respondió. «Talaron el único bosque donde estaban. Si no las conseguimos, ya se extinguieron». En silencio, Laura se unió a la misión. Magnífico. Bueno, Joshua y Antonio, estamos encantadas de haberlo recibido aquí. Joshua es el ganador de la 5ª edición del premio Lo Mejor de Nos y Antonio de la mención Responsabilidad Social Empresarial del mismo premio. Y justo, Antonio, quería preguntarte si podías decirnos cuáles son las redes sociales o formas de comunicarse con tu organización Prosupervivientes. Por supuesto, pueden seguirnos a través de Instagram como @prosupervivientes. Por allí divulgamos información sobre todas nuestras actividades. Buenísimo. Bueno, nos volvemos a felicitar. Les agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, invitamos por supuesto a los escuchas a leer las historias completas en La Vida de Nos, en el sitio web y en el sitio web del premio Lo Mejor de Nos. Un abrazo para cada uno. Un abrazo, Antonio, un abrazo, Joshua. Gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo también de regreso. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Hasta luego. Bye. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Alfabeto del Mundo. Bienvenido, profe. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, por la oportunidad siempre de conversar con Alfabeto del Mundo. Gracias, chamo, gracias. Carlos, ¿qué destacas de la muestra como jurado? O sea, tú, Carolina, Raúl, No, José Bay. José, cierto. José. Se leyeron una cantidad considerable de textos y me gustaría que me hablaras de la muestra, un poquito quizás de cómo fue esa deliberación y por supuesto qué te parecieron los finalistas y los ganadores. ¿Qué es lo que tú más destacas de ellos? Adelante. Bueno, fíjate, nosotros como cada uno de los jurados estábamos en sitios diferentes y las horas no coincidían, lo que hicimos fue fijar una estrategia para que Carolina, José y yo fuésemos leyendo. Leímos primero toda la muestra. De esa muestra nosotros nos pusimos también digamos un tope. Hay que seleccionar 20 textos y después de esos 20 los fuimos disminuyendo a 15, a 10, a 5, hasta que por fin, pues, ahí llegamos a el ganador. Ahora, fíjate, como, digamos, panorama general, casi todos los trabajos tenían, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo en la literatura venezolana, aunque yo sé que esto es esto era un concurso de textos de no ficción, pero en la literatura venezolana actual, en la más reciente, el asunto del país, la crisis, lo que le ocurre a quien cuenta el asunto, era como lo más destacable. Aquí, por el contrario, ya notamos que hay una mayor reflexión, un sosiego respecto de que, bueno, esta es la vida que nos tocó y vamos a ver cómo la enfrentamos. Como se trata de textos de no ficción, era mucho más viable para los participantes, imagino, tratar el asunto desde una perspectiva, por supuesto, mucho más íntima, aun cuando, por supuesto, aun cuando ellos no desconocen que tenían que utilizar elementos vinculados con las herramientas narrativas. Nosotros fuimos deliberando y llegamos hasta el primer, uno de los, hicimos una racia y al final llegamos a 5 textos y allí pues empezamos a discutir y esa última semana nosotros resolvimos el asunto relativamente rápido en agosto. Esa última semana deliberamos mucho sobre los textos que teníamos y decidimos premiar el de Joshua de Freites, ¿no? Sí, porque, bueno, porque el texto era el que más se adaptaba a una historia, digamos, de resiliencia en la Venezuela actual, sin un tono, digamos, victimizante ni nada por el estilo. Además, mostraba pues un poco lo que cierto tipo de personalidades hace cuando se encuentra en una situación límite y en lugar de buscar un escape o una salida, digamos, fácil. No, esta persona, por el contrario, este profesor que está protegiendo esos árboles y esa vegetación, pues busca el modo de mantener esa vegetación endémica, ¿no? Luego, los finalistas allí, curiosamente, después que decidimos por el ganador, en el caso de los finalistas, sí estuvimos deliberando un poco más porque nos parecía que los textos, algunos se aproximaban, se precipitaban muchísimo hacia lo literario, que es el texto de Néstor Mendoza. Sin embargo, el texto que es como un diario, ese texto se precipitaba mucho hacia lo literario, pero indagando descubrimos que efectivamente hay cosas allí que son tomadas directamente de la realidad. Los otros 2 textos, el de Lisandro Samuel, se me escapa el Dick Blue, no me acuerdo quién era ahorita en este momento la participante. En todo caso, esos 2 textos igual nos impresionaron mucho por lo descarnado de las cosas que allí se cuentan, pero
al final nos decantamos pues por darle, sin darle una preeminencia en la, digamos, en la selección, porque son, digamos, finalistas, pusimos en el veredicto que solamente siguiendo pues las pautas del alfabeto, que es lo más clásico en este sentido, pues los 3 textos nos parecían que también merecían ser reconocidos como finalistas. Básicamente eso fue lo que nos llevó a premiar a Joshua y escoger los otros 3 trabajos. Es decir, una propuesta de calidad que cumplía con las bases del concurso y también el manejo de elementos narrativos importantes, ¿no? Que también la vida de Nos suele utilizar en sus propuestas. Buenísimo, profe. El texto, la otra finalista es Karen Ludeña. Karen Ludeña, eso. Un texto magnífico. Sí, maravilloso. Sí. Bueno, y conseguimos otras cosas por allí vinculadas con lo popular, por supuesto también con la situación política del país, pero realmente esta muestra que seleccionamos, con el ganador, por supuesto, el que se lleva el palmarés, creo que da cuenta de nuevas voces, para decirlo de algún modo, que están surgiendo en el trabajo de creación en Venezuela, aunque esto, por supuesto, son textos de no ficción. Bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. Un abrazo que llegue a Madrid. Lo esperamos de este lado del charco. Cómo no. Muchísimas gracias, querida Sachenka. Gracias, mi querido Ricky. Por allí hago la propaganda. Va a salir un libro compilado por Ricky de autobiografía. Perdón por la propaganda. No, buenísimo. Mira, me estoy enterando. Ajá. Hay que decirlo. Bueno, muchísimas gracias a ambos y les mando también un abrazo muy, muy caluroso, sobre todo ahorita que en Caracas está lloviendo mucho. Abrazo, querido Carlos. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, yo recomiendo El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, muy en la línea guía que ha trabajado mucho la vida de Nos, pero también hay otras organizaciones en Venezuela que han trabajado con este libro. Es un libro valiosísimo de testimonio de vida, de lo que fue estar en un campo de concentración por parte de Viktor Frankl. Es un libro que vale la pena por todas partes. Bueno, Ricardo, yo quiero recomendar un libro que para mí también tiene una trascendencia especial y que creo que además en este momento en el mundo debería también volverse a él, y es Persépolis, de Marjane Satrapi. Es una novela gráfica en 4 tomos que cuenta la historia de la familia de pues esta escritora e ilustradora durante la revolución en Irán. Un libro de verdad inolvidable. En el próximo encuentro. 125 aniversario del natalicio de Mario Briceño Iragorri. Y tendremos como invitada a Beatriz Briceño Picón. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sachenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. El lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa, @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.